Mi novia y su amante creyeron que podían estafarme y destruir mi empresa en secreto, pero los descubrí, los humillé públicamente y acabaron en prisión pagando por cada traición. Mi nombre es Gabriel Ruiz, tengo 34 años y soy el fundador de una empresa tecnológica que creció desde un pequeño departamento hasta convertirse en una firma internacional con más de 200 empleados. Lo que construí con sacrificio, desvelos y absoluta entrega, casi se desmorona no por la competencia, ni por una crisis económica, sino por la persona en quien más confiaba, mi novia, Camila. Camila no era solo mi pareja. Era mi socia de operaciones, mi confidente y la jefa de finanzas en la compañía. Había estado conmigo desde que el negocio no era más que una idea en una libreta. Al principio, me parecía el complemento perfecto, organizada, carismática, con estudios en contabilidad y finanzas. Durante años, me convencí de que su éxito era el mío. Qué equivocado estaba. Todo empezó con pequeñas señales. Algunas facturas con errores menores, presupuestos inflados, movimientos contables que ella justificaba como ajustes de cierre. Confiaba tanto en ella que no lo cuestioné. Pensé. Camila sabe lo que hace. Está cuidando el negocio tanto como yo. Pero no era así. Una noche, mientras trabajaba desde casa, recibí un correo equivocado que debía haber ido a otro destinatario. Era un archivo con un resumen de gastos aprobado por ella y firmado por alguien que no reconocía, Esteban Mora. Era uno de los asesores externos que habíamos contratado para la parte legal. Un tipo con el que apenas había cruzado un par de palabras. La suma era altísima. Revisé el concepto, adquisición de servicios técnicos. No tenía ni pies ni cabeza. Al día siguiente, intenté hablarlo con Camila. Su respuesta fue tan evasiva como sorprendente. Eso ya se aprobó, Gabo. No le des tantas vueltas. Yo me encargo de esas cosas. Ahí sentí el primer puñal. Nunca antes me había hablado así sobre temas de la empresa. Algo no cuadraba. Decidí investigar por mi cuenta. Durante las siguientes semanas me convertí en un espía dentro de mi propia empresa. Instalé software para clonar mis respaldos, revisé correos, autorizaciones de gastos, cuentas bancarias y, lo que encontré me dejó paralizado. Había un flujo constante de dinero que salía de la empresa hacia cuentas fantasmas. La mayoría firmadas por Camila o aprobadas por ella. Y lo peor, muchas estaban conectadas a una misma IP que coincidía con la de Esteban Mora. Comenzaba a descubrir el fraude, pero aún no sabía la magnitud. Hice algo que nunca pensé hacer, contraté a un investigador privado. En menos de 3 semanas, me entregó un informe detallado con fotos, conversaciones grabadas y seguimiento diario. Camila y Esteban no solo estaban robándome. Estaban juntos. Tenían una relación desde hacía más de un año. Y mientras yo trabajaba día y noche, ellos vivían con lujos a costa de mi empresa. Una imagen quedó grabada en mi memoria, una fotografía de ambos en una playa de Cancún, sonriendo, brindando con champaña, mientras mi equipo entero creía que estábamos en crisis financiera. No podía estallar de inmediato. No aún. Sabía que si quería hacer justicia, debía ser meticuloso. Quería no solo exponerlos, sino asegurarme de que cada centavo fuera rastreado y que no tuvieran forma de huir. Así que decidí planearlo todo como si fuera una obra de teatro. Y ellos serían los protagonistas del acto final. Desde el momento en que confirmé el fraude y la traición, cada segundo que pasaba junto a Camila se volvió una tortura silenciosa. Fingía que no sabía nada. Compartíamos cenas, reuniones y decisiones laborales, mientras yo grababa todo. No por venganza, aún no, sino porque necesitaba construir un caso imposible de rebatir. Mi abogado, Rodrigo, un viejo amigo de confianza, me ayudó a estructurar todo legalmente. Le entregué pruebas, facturas, capturas de pantalla, audios y la información del investigador privado. Él fue claro. Gabriel, tiene suficiente para llevarlos a juicio, pero si los confrontas ahora, desaparecerán con el dinero y no podrás recuperarlo. Necesitamos algo más grande. Así que diseñamos una trampa. Una presentación de resultados trimestrales donde Camila, como jefa de finanzas, tendría que exponer frente a los socios e inversionistas. Yo sabía que falsificaría los números, como ya lo había hecho antes. Pero esta vez, todos los ojos estarían sobre ella. Incluyendo los de una auditora externa que contraté en secreto y cuya presencia mantuve oculta hasta el último momento. Durante 2 semanas, Camila estuvo especialmente cariñosa. Iba conmigo a la oficina, me preparaba café, me preguntaba por mis planes a futuro. Supongo que, en su mente, estaba ganando. Me veía como un tonto enamorado que no sospechaba nada.
Y eso la hizo confiada, descuidada, arrogante. El día de la presentación, llegó impecable, con su traje favorito, esa sonrisa segura que tantos negocios había cerrado por mí. Esteban no estaba invitado, por supuesto, pero ya sabíamos que también participaba indirectamente, había firmado contratos y autorizaciones falsas. La sala estaba llena. Socios, inversionistas, directivos. Incluso el gerente de uno de nuestros clientes más importantes vino desde Monterrey para la ocasión. Camila tomó la palabra como siempre, elegante, profesional, mentirosamente encantadora. Este trimestre tuvimos una ligera caída en liquidez, debido a inversiones estratégicas para expansión, dijo mientras mostraba gráficas manipuladas. Pero todo está bajo control. Ahí fue cuando miré a la auditora, quien, en silencio, asintió. ¿Podrías explicar con detalle esas inversiones? Pregunté yo, cortando su discurso. Camila dudó. Tartamudeó. Y luego intentó improvisar. Claro, Gabo. Fueron contratos de consultoría externa para el área legal y tributaria. Ya los había autorizado contigo, ¿no lo recuerdas? Los murmullos empezaron a crecer. Algunos rostros se giraron hacia mí, esperando una respuesta. Yo solo dije. Eso no es cierto. Y si quieres, lo comprobamos. Conecté mi laptop al proyector y, uno por uno, mostré los documentos reales. Los originales, sin alteraciones. Después, mostré las versiones falsas que ella había creado. Los nombres, montos y fechas no coincidían. Finalmente, expuse la conexión de esas facturas con las cuentas personales de Esteban Mora y con una tarjeta de crédito a nombre de Camila, que ella jamás había declarado como parte de su información fiscal. El silencio en la sala era brutal. Camila se quedó petrificada. Quiso hablar, pero la auditora tomó la palabra. Lo que el señor Ruiz está mostrando fue corroborado por nuestra firma. Hay evidencia de fraude financiero, malversación de fondos y falsificación de documentos. Camila, pálida, solo atinó a decir. Gabo, por favor, hablemos en privado. ¿Privado? Le respondí, mirándola a los ojos. ¿Después de todo esto? Esto no se arregla entre tú y yo. Ya está en manos de la ley. Dos oficiales que esperaban discretamente en la puerta entraron en silencio. Tenían una orden de arresto para Camila y otra para Esteban Mora, quien ya había sido detenido esa misma mañana. El escándalo fue inmediato. Algunos grababan con sus celulares, otros solo observaban incrédulos. Camila fue escoltada fuera de la sala, llorando, suplicando. Pero ya era tarde. Y yo me senté con calma, cerré mi laptop y tomé un sorbo de agua. Ese fue el inicio del fin. Pero aún faltaba mucho por contar. El escándalo explotó como dinamita. Al día siguiente, los titulares locales hablaban de una pareja empresarial corrupta arrestada en plena reunión con inversionistas. Las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo, fotos de Camila esposada, el nombre de la empresa ligado a términos como fraude y traición, y cientos de comentarios, muchos de ellos crueles, otros de sorpresa, pero casi todos apuntando a una pregunta, ¿cómo pudo ella hacerlo? Yo también me lo preguntaba. No por ingenuidad, sino porque todavía me costaba entender el nivel de cinismo que se necesita para dormir junto a alguien mientras le robas todo. Durante días enteros me dediqué a limpiar la imagen de mi empresa. Gracias a que actué rápido y documenté cada movimiento, pude demostrar que yo era también víctima del fraude. Muchos clientes entendieron la situación. Otros, más escépticos, pidieron auditorías externas antes de renovar contratos. Fue una pesadilla, pero sobrevivimos. Y con cada día que pasaba, mi rabia se transformaba en determinación. La fiscalía inició el proceso judicial casi de inmediato. El caso era sólido. Esteban y Camila habían desviado más de 3.4 millones de pesos mexicanos a través de contratos inflados, proveedores fantasma y gastos operativos falsificados. Tenían propiedades en nombre de prestanombres, cuentas en el extranjero y transferencias con triangulaciones que pensaban que jamás serían rastreadas. Pero los rastreamos. Uno a uno. Con ayuda del SAT, la UIF y un par de analistas forenses financieros, armamos un caso tan fuerte que sus abogados solo podían pedir una reducción de sentencia a cambio de cooperación. Fue en una de esas audiencias preliminares donde volví a verla. Camila estaba demacrada, sin maquillaje, con una expresión entre arrogancia y desesperación. Aún parecía no aceptar la realidad. Cuando cruzamos miradas, bajó la vista. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque ya no tenía máscaras que ponerse. El juez fue contundente.
Se les imputaron varios delitos: fraude, asociación delictuosa, falsificación de documentos, lavado de dinero y abuso de confianza agravado. La condena podría ser de hasta 15 años. Su única salida era aceptar los cargos y devolver el dinero. Y entonces vino lo inesperado. Esteban, en un intento por reducir su pena, entregó información adicional. Correos electrónicos, registros de transferencias, incluso audios de conversaciones con Camila donde ella admitía haber manipulado a otros empleados para encubrir el fraude. No solo eso, reveló que Camila había iniciado todo. Que ella lo reclutó, que ella conocía el sistema interno de la empresa y que había manipulado a un joven contador para que falsificara los informes. A cambio, le prometió ascensos y dinero. Ese joven, al enterarse de todo, testificó también. El círculo se cerraba. A mí me ofrecieron declarar como víctima directa. Lo hice, sin titubeos. Pero no me quedé solo en lo legal. Organicé una junta interna con todo el equipo que quedó. Me paré frente a ellos y les dije la verdad. Les hablé de la traición, de la manipulación y del daño que intentaron causar. Pero también les hablé de lo que seguía: reconstruir. Muchos lloraron. Algunos se sintieron culpables por no haber notado nada. Yo les dejé claro, no era su culpa. La culpa era de quienes jugaron sucio, de quienes se aprovecharon de la confianza. Días después, comenzaron a llegar mensajes de empleados antiguos, agradeciendo mi valentía por no encubrir nada. Me di cuenta de que la mayor humillación no fue la que yo hice pública, sino la que ellos mismos se buscaron al subestimar a todos, a mí, a la ley y a la gente que creyó en nosotros. Camila y Esteban ya no eran pareja. Se acusaban mutuamente en cada audiencia. Lo que fue una alianza secreta ahora era una guerra de traiciones entre delincuentes desesperados. Y yo empecé a recuperar lo que me habían quitado. No solo dinero, sino algo mucho más valioso: la confianza en mí mismo. Una vez que se dictaron las medidas cautelares, prisión preventiva para Camila y Esteban por riesgo de fuga, mi empresa entró en una etapa crítica. No solo por la ausencia de dos personas clave, aunque una de ellas fuese una traidora, sino porque muchos empleados, socios y clientes estaban emocionalmente agotados. Se respiraba un aire de decepción, como si todos hubiéramos perdido algo más que dinero. Yo no podía darme el lujo de caer en eso. Me levantaba antes de las 6 de la mañana y salía del edificio pasadas las 11 de la noche. No por obsesión, sino por necesidad. Sabía que, si me dejaba hundir por el escándalo, los verdaderos inocentes, mis empleados honestos, pagarían el precio. Rediseñé los procesos internos. Eliminé privilegios innecesarios. Contraté una consultora externa para reestructurar el área financiera y, por primera vez en meses, sentí que tenía el control real de mi empresa. Un control limpio. Sin mentiras. Sin manipulaciones. Muchos clientes que al principio se mostraron escépticos volvieron a confiar. La transparencia con la que manejé el escándalo fue lo que los hizo quedarse. Vieron en mí a un hombre que, pese a la traición personal, decidió actuar con firmeza en lugar de esconderse. Pero no todo fue fuerza y determinación. Hubo noches en las que me quebré. Dormía mal, comía peor. Soñaba con Camila, no como la mujer que me traicionó, sino como la que alguna vez amé sinceramente. La que conocí cuando tenía apenas 26 años. La que me dijo que creía en mi visión. La que celebraba mis pequeños logros como si fueran victorias mundiales. ¿Esa mujer había existido en realidad? Una madrugada, mientras revisaba archivos antiguos, encontré un video que grabamos juntos cuando apenas comenzábamos con la empresa. Camila se reía, bromeaba, y me animaba a hablarle a la cámara. Diles que serás el próximo Steve Jobs mexicano, decía entre carcajadas. Lo vi 3 veces antes de borrarlo. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba dejar de idealizarla. La rabia se había ido. Ahora quedaba un hueco. Un vacío silencioso, doloroso. Pero también necesario. La fiscalía avanzaba. Las pruebas eran irrefutables. Lo que comenzó como un caso empresarial terminó siendo parte de una red más grande. Esteban ya había hecho algo similar en otra empresa, y Camila tenía vínculos con otros movimientos de dinero sospechosos en negocios de amigos míos. A cada paso que daba la justicia, se caían más máscaras. Un día recibí una llamada inesperada. Era la madre de Camila. Habíamos tenido una buena relación durante años, y al principio del escándalo, ella me había enviado un mensaje breve: lo siento. No entiendo nada. Pero esta vez, su voz sonaba rota. Gabriel, solo quería pedirte perdón. Sé que no tengo derecho. Solo,
Quiero decirte que Camila, no siempre fue así. No sé en qué momento se convirtió en esto. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le respondí con sinceridad. Yo tampoco sé cuándo cambió. Pero entiendo que no es su culpa, señora. Usted no tiene por qué cargar con lo que ella hizo. Colgamos sin promesas, sin reconciliación, pero con un poco de paz. La audiencia final se acercaba. El juicio oral estaba por comenzar. La fiscalía tenía una carpeta sólida, y sus abogados buscaban desesperadamente una salida negociada. Yo, por mi parte, me preparaba no solo para ver a Camila y Esteban recibir sentencia. Me preparaba para mirar al pasado por última vez, y luego cerrar la puerta para siempre. Pero lo que pasó el día del juicio fue algo que nadie esperaba. La sala del tribunal estaba llena. Abogados, periodistas, empleados, socios, todos querían presenciar el desenlace de uno de los fraudes empresariales más sonados del año. Aquel escándalo que parecía sacado de una película ahora estaba por resolverse, y yo solo quería justicia. Camila entró escoltada, con el uniforme beige del penal y las muñecas esposadas. No alzó la mirada. Se veía más delgada, ojerosa, lejana. Atrás de ella, Esteban, igual de deteriorado, con la barba descuidada y los labios apretados. Por primera vez en meses, estaban juntos de nuevo, pero ya no como cómplices, sino como reos. El juez leyó los cargos. Se listaron uno por uno: fraude agravado, uso de documentación falsa, lavado de dinero, abuso de confianza y asociación delictuosa. El ambiente estaba tan tenso que se podían oír las respiraciones contenidas. La fiscalía presentó sus pruebas. Todo estaba perfectamente documentado: las transferencias, los correos, los testimonios. El joven contador que Camila había manipulado también declaró, con voz temblorosa, pero firme. Relató cómo lo había convencido de falsificar informes y cómo le prometió que nadie se enteraría jamás. Su testimonio fue demoledor. Después llegó mi turno. Subí al estrado y me paré frente al tribunal. No tenía ningún discurso preparado. Solo hablé desde el dolor. No estoy aquí solo como empresario, comencé. Estoy aquí como un hombre que fue traicionado por la persona en quien más confiaba. Que fue usado, engañado y casi destruido. Pero no vine a pedir venganza. Vine a pedir justicia. Por mí, por mis empleados, y por cada persona que creyó en lo que estábamos construyendo. Camila no levantó la cabeza en ningún momento. Esteban sí. Me miró con una mezcla de odio y derrota. Cuando terminó mi declaración, el juez pidió un receso. Todos salieron por un café, una llamada o un poco de aire. Yo me quedé en silencio, mirando la silla vacía donde había estado Camila. Me preguntaba si en algún rincón de su conciencia sentía remordimiento. Si alguna parte de la mujer que conocí seguía viva ahí dentro. El juicio se reanudó. El juez preguntó si los acusados deseaban declarar. Y entonces ocurrió. Camila pidió la palabra. Se levantó con dificultad, con las esposas brillando bajo la luz blanca de la sala. Su voz fue apenas un susurro. Acepto lo que hice. No voy a justificarme. No voy a negar nada. Pero quiero que Gabriel sepa algo. Hizo una pausa larga, temblorosa. Nunca lo odié. Nunca planeé lastimarte. Al principio fue por necesidad. Luego fue por miedo. Y después, ya no supe cómo parar. Un murmullo recorrió la sala. Yo me quedé inmóvil. No espero perdón, continuó. Solo espero que algún día pueda seguir adelante sin cargar con esto. Luego se sentó. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo el juez, que continuó con el procedimiento. Esteban, por su parte, se negó a declarar. Según su abogado, todo lo dicho por Camila era falso y parte de una estrategia para cargarle toda la culpa a él. Era evidente que ya no había alianza entre ellos. Lo que antes era un pacto, ahora era una guerra fría. Después de deliberar durante varios días, el juez finalmente emitió su fallo. Camila, 12 años de prisión. Esteban, 14 años de prisión. Ambos con obligación de reparación del daño económico. Les congelaron las cuentas, embargaron propiedades y se les inhabilitó de por vida para ejercer cargos financieros o administrativos. Fue un triunfo. Pero no se sintió como una celebración. Esa noche, salí del tribunal solo. Caminé bajo la lluvia hasta llegar al estacionamiento. Encendí el auto y me quedé ahí, en silencio, con las llaves en la mano. No lloré. No grité. Solo respiré. Había ganado. Pero todo había cambiado.
Y aunque ellos estaban encerrados, yo seguía enfrentándome a los restos de una vida rota. Pasaron semanas desde la sentencia. La noticia aún rondaba en redes sociales, aunque ahora con menos intensidad. Algunos medios hablaban de mí como el empresario que desenmascaró a su novia infiel y ladrona, otros me entrevistaban como si fuera un héroe, aunque yo no me sentía como tal. Me preguntaban cómo había tenido el valor de exponer todo públicamente. La verdad, no fue valor. Fue dolor. Y una necesidad profunda de justicia. Pero una vez que se apagan las cámaras, los micrófonos, los titulares, lo que queda es el silencio. Un silencio denso, extraño. Porque nadie te prepara para lo que viene después de la verdad. El proceso de reconstrucción no era solo profesional. Era personal. Había momentos en los que me costaba confiar hasta en las personas más cercanas. Me volví meticuloso con todo. Desconfiado. Revisaba 3 veces un contrato antes de firmarlo. Verificaba hasta los gastos más pequeños. No por obsesión con el dinero, sino por trauma. Porque una vez que alguien usa tu confianza como arma, esa herida no cierra fácil. Intenté salir. Conocer gente. Hablar de otras cosas. Pero siempre terminaban preguntándome, ¿eres el de la historia esa, la de la novia y el fraude? Sí, era yo. Pero no era lo único que quería ser. En medio de ese intento de volver a una rutina normal, hubo un momento que me marcó. Un sábado por la tarde, decidí ir al parque donde solíamos caminar Camila y yo. Tal vez buscando cerrar un ciclo. Me senté en la misma banca donde una vez me dijo que quería envejecer a mi lado. Recordé sus palabras. Su voz. Su mirada en aquel entonces. Y lo único que sentí fue un vacío. Porque lo más duro no es que alguien te mienta. Lo más duro es que tú creíste en esa mentira. Que apostaste todo. Que hiciste planes. Que pensaste que eras parte de unos otros cuando en realidad estaba solo. No odiaba a Camila. No podía. Tal vez eso era lo más triste. Porque cuando el odio se va, no deja paz, deja un hueco. Regresé a la oficina días después con una decisión firme, cerrar completamente ese capítulo. Cambié el nombre de la empresa. No quería que ningún rastro de ella quedara ligado al proyecto que yo había levantado con tanto sacrificio. Hicimos una ceremonia interna, muy sencilla. Los empleados aplaudieron. Algunos lloraron. Todos sentimos que, por fin, el pasado se estaba quedando atrás. Además, reintegré a personas clave que se habían alejado por miedo o desconfianza durante el escándalo. Hablé con cada uno personalmente. Les conté la verdad sin adornos. Les agradecí. Y les pedí algo simple, que volvieran a creer. Pero hubo una visita que no esperaba. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en mi despacho, me avisaron que había una joven en la recepción que pedía verme. Era la hermana menor de Camila, Valeria. La recordaba apenas, tímida, reservada, siempre a la sombra de su hermana mayor. Entró con una carpeta en las manos y ojos llenos de culpa. No vengo por ella, Gabriel, me dijo, casi susurrando. Vengo por mí. Necesito cerrar esto. Me entregó la carpeta. Eran más documentos. Más pruebas. Movimientos bancarios que Camila había hecho usando una cuenta a nombre de Valeria sin su conocimiento. Estaba asustada. Pero también decidida. No quiero cargar con su sombra. Quiero ayudarte a que todo esto se termine de una vez. Le agradecí. La miré con una mezcla de lástima y respeto. A veces los verdaderos daños colaterales no son financieros, son familiares. Con esa carpeta, logré recuperar parte del dinero que aún faltaba rastrear. La justicia cerró oficialmente el caso con una última resolución a favor de la empresa. El nombre de Camila quedó tachado en todos los registros. Legalmente, y para siempre. Pero por dentro, aún quedaban restos. Restos de promesas rotas. De planes no cumplidos. De palabras que alguna vez sonaron sinceras. El cierre legal del caso fue como una cortina bajando tras una obra demasiado larga. Pero lo que muchos no entienden es que, después del escándalo, no hay un final feliz. No suena una música triunfal, no te aplauden al salir de casa. Hay solo una nueva vida que empieza, con cicatrices. La empresa, rebautizada como Novatec, comenzó a florecer de nuevo. Nuevos clientes, nuevos proyectos, nuevos equipos. Una parte de mí volvió a creer en la gente. Otra parte, más silenciosa, más prudente, aprendió a mirar mejor antes de entregar confianza. En el fondo, yo ya no era el mismo. Pero tampoco lo lamentaba.
Me gustaba la versión más despierta, más analítica, más realista de mí mismo. Aunque extrañara, a veces, al Gabriel que creía que el amor era suficiente para salvarlo todo. Una tarde, mientras revisaba correos desde casa, recibí uno sin remitente claro. Asunto, perdón, si es que todavía sirve. Era un correo de Camila. No me explico cómo lo enviaron, ni desde dónde. Estaba firmado con su nombre completo, sin adornos ni frases dramáticas. Solo decía: no te escribo para justificarme. No quiero recuperar nada. Solo quiero decirte que he tenido tiempo para pensar. Y duele. No por el castigo, sino por lo que arruiné. No solo te robé dinero. Te robé paz. Te robé años. Te robé sueños. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que yo sí te quise. Aunque no lo parezca, aunque ya no importe. Camila. Me quedé leyendo ese mensaje en silencio. No lo respondí. No lo reenvié. No lo mencioné a nadie. Lo guardé, no como un recuerdo, sino como una prueba. De que, incluso las personas que te traicionan, a veces tienen momentos de conciencia. Tarde, pero reales. Fue ahí cuando me di cuenta de algo importante: ya no la odiaba. Ya no soñaba con verla pagar. Ya no pensaba en ella cada vez que me sentaba en mi escritorio. Lo que sentía era lástima. No por lo que le hicieron a ella, sino por lo que ella misma se hizo. Tuvo todo. Amor, confianza, una vida por delante. Y lo cambió por una mentira. Por avaricia. Por poder. Por un hombre que, cuando todo colapsó, la culpó para salvarse. Poco a poco empecé a hablar de la experiencia en conferencias. No como una víctima, sino como un empresario que sobrevivió a una traición profunda. Conté mi historia en universidades, foros empresariales, incluso en un par de entrevistas. Y cada vez que lo hacía, sentía que una parte de mí se sanaba un poco más. Un día, una joven se me acercó al terminar una charla. ¿Y cómo confías de nuevo, después de algo así? Le sonreí. Y respondí algo que ni yo sabía que tenía tan claro. No se trata de confiar igual. Se trata de confiar distinto. Con los ojos más abiertos. Con la experiencia como escudo. Pero sin dejar que te conviertas en lo mismo que te hirió. Ella asintió en silencio. Y yo también. Habían pasado casi 2 años desde que descubrí la traición. Ya no revisaba cada recibo con paranoia. Ya no soñaba con tribunales ni esposas. Ahora soñaba con crecer, con liderar, con construir algo que valiera la pena. Algo que nadie pudiera destruir desde dentro. Porque si hay algo que aprendí en todo este proceso, es que el dolor no te define. Tu respuesta a él, sí. 2 años después de todo, me encontraba en un evento de emprendedores. Había sido invitado como conferencista para hablar sobre liderazgo, pero no desde la perspectiva tradicional. Querían que hablara de algo que ahora dominaba bien, como levantarse después de haberlo perdido casi todo por confiar en las personas equivocadas. Mientras esperaba mi turno, me vi reflejado en el cristal de una ventana. Ya no era el mismo Gabriel Ruiz. Mi rostro mostraba madurez. Ojos más serenos, más firmes. Ni fríos ni duros. Solo, despiertos. Subí al escenario y conté mi historia, una vez más. No hablé del dinero perdido. Ni de los titulares. Hablé de la parte invisible, del vacío que deja una traición. De lo difícil que es no volverte cínico. De lo complicado que es confiar otra vez sin ver fantasmas donde no los hay. Y sobre todo, hablé de lo más valiente que hice, no destruirme a mí mismo en el proceso. Cuando terminé, no hubo aplausos eufóricos. Hubo silencio. Un silencio respetuoso. Como si todos estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Al bajar del escenario, se acercó un hombre mayor. Me dijo que su hijo había sido estafado por su pareja y que había perdido su negocio. Te escuchó hablar hoy y me dijo que por primera vez sintió que no estaba solo. Ahí entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, tenía un propósito más grande que la simple justicia. Tenía un valor humano. Era una advertencia, sí, pero también una prueba viviente de que se puede volver a empezar. Días después, recibí un mensaje que me sacudió. Esta vez no era de Camila. Era del abogado de Esteban. Solicitaban una reunión para ofrecerme una disculpa formal y cerrar definitivamente el caso de forma privada. No acepté. Ya no era necesario. La justicia había hablado. La vida había seguido. Y yo, ya no vivía en esa historia. Poco tiempo después, conocí a una mujer.
Nada espectacular. No llegó con fuegos artificiales ni promesas vacías. Llegó con calma. Con silencio. Con sinceridad. Me escuchó. No me juzgó. No trató de competir con mis heridas, ni de llenar espacios que no le correspondían. Y por primera vez en años, me descubrí sonriendo sin miedo. Con ella entendí que no todas las personas vienen a romperte. Algunas llegan a enseñarte que aún puedes sentir, confiar y crecer. Hoy, Novatec se ha convertido en una de las startups tecnológicas más sólidas del país. No por su facturación ni por sus cifras, sino por su cultura. Porque de los escombros nació algo más fuerte. Más consciente. Más humano. Y yo, Gabriel Ruiz, ya no soy el hombre que fue traicionado. Soy el hombre que sobrevivió a la traición, que eligió no convertirse en víctima eterna, que transformó una caída en una nueva versión de sí mismo. No hay cárcel que repare el daño emocional que te causa una traición profunda. Pero hay algo mucho más poderoso que cualquier condena, seguir adelante sin permitir que lo que te hicieron defina quién eres. Porque la verdadera victoria no fue verlos tras las rejas. Fue volver a mirar hacia el futuro sin miedo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te atrapó o te hizo reflexionar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Con tu ayuda, podemos alcanzar la meta de los primeros 100 suscriptores. Cada clic cuenta y tú puedes ser parte de este comienzo épico. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.